enorme gusto el encontrarnos. Me encanta que la vida nos haya puesto juntas en este momento, y que tengamos esta ocasión de compartir, de que nos compartas poco o mucho, ojalá que sea muchísimo, de estas visiones tan no diría atrayentes, es que cautivantes, sí. Tu visión de la educación es cautivadora, es apasionante, y yo quisiera que en este momento pues tuviéramos esa posibilidad de transmitir esta energía, esta novedad que está emergiendo en todo el continente y más allá, y que nos dé como una inyección de vitalidad. Sobre todo porque pienso que en nuestro público hay muchísimos docentes apasionados por su misión, si no, no estarían acá, y que se van a sentir muy felices, muy enriquecidos con lo que nos vas a compartir. Pues espero que sea así, Clara. Y feliz, igualmente comparto todo lo que has dicho y yo agregaría un saludo cariñoso, muy cariñoso para todas las personas que nos acompañan hoy y un agradecimiento profundo por las personas que pensaron en mí para compartir mis experiencias, mis reflexiones, que en realidad no son mías, porque ha sido un trabajo de creación colectiva a través de múltiples plataformas. Cuando hablo de plataformas no son virtuales, son de plataformas, de personas, de organizaciones, eh, con las cuales hemos ido construyendo una nueva mirada eh, tan necesaria. Así es que te lo agradezco muchísimo y, y me encantaría empezar eh, leyendo una frase, bueno, un parrafito de Daniel Prieto y Francisco Gutiérrez, que me encantan porque nos harían como situarnos en el tema que queremos trabajar. Dos pasiones recorren la educación a lo largo de siglos y siglos: la pasión por la creatividad y la pasión por el control. La primera se vuelca al aprendizaje. La segunda se vuelca a la enseñanza. La primera se vuelca a la persona que aprende, con toda su riqueza, sus posibilidades. La segunda está atada y se vuelca solo a la institución. Y la institución con esquemas, rutinas, todo prefijado. La primera se vuelca a la aventura de descubrir permanentemente, de poder equivocarse, de reiniciar las búsquedas. La segunda se vuelca a la respuesta rígida, al señalamiento de informaciones y modos de ser. La primera a la creación de conocimientos, la segunda al traspaso de los mismos. Creo que esto deja abierta una puerta muy amplia por donde ingresar al tema que nos convoca, que es la biopedagogía. Sí, y me llama mucho la atención lo que dice el texto al inicio. Eso quiere decir que no es lo mismo enseñar que aprender. No es lo mismo, es un enfoque totalmente diferente. Pero a veces me parece que nosotros no tenemos tan clara esta distinción. ¿Nos podrías explicar un poquito más? Pienso en nuestro público. ¿Qué diferencia hay entre Bueno, es que enseñanza y hablaste de aprendizaje? enseñar y aprender, y enseñar y aprender sí son dos partes de un solo proceso, de un mismo proceso. Y ahora más tarde vamos a volver sobre eso, sobre la enseñanza y el aprendizaje. Pero por ahora sí quisiera aclarar que creo que por ahí va tu pregunta sobre la diferencia entre educación y aprendizaje. Y la otra vamos a volver también, Sí, ¿verdad? Porque yo no creo en el proceso de enseñanza-aprendizaje tal como se plantea. Entonces sí, también vamos a volver, pero ahora
enfoquémonos un poquito más entre educación y aprendizaje. Sí, efectivamente, se relacionan. Obviamente, tienen una relación y bastante fuerte, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La educación es el proceso de socialización que todos y todas tenemos. Y esos procesos de socialización normalmente lo que te van dando son informaciones y valores para irte formando tu pensamiento de una manera que sea de apoyo al sistema, de sostenimiento del sistema. Por lo tanto, lo que hacen nuestros sistemas educativos es enseñarnos a repetir. Nos dan informaciones para que las repitamos, pero no aprendemos a pensar. Y esa es una diferencia fundamental. Si aprendemos a pensar, es algo altamente subversivo. Obvio. Mientras que si Más en este repetimos, sistema donde es mientras que si importante tener el repetimos, control de la situación. Antes era volvemos. tal vez mi nación, pero ahora incluso es una cosa mucho más global. Sí, ahora las políticas más amplias y más abarcadoras vienen desde la OCDE, la Oficina Internacional del Comercio, y uno se pregunta qué tiene que hacer la Oficina del Comercio en temas de acreditación, de evaluación. Bueno, es porque a ellos lo que les interesa es tener personas formadas para el sistema, para que seamos trabajadores y trabajadoras del sistema, pero no personas libres y personas que piensen en su felicidad. ¿Y esto por qué? Bueno, esa es una herencia colonial. Nuestra educación es una herencia colonial, tiene más de 600 años y básicamente no ha cambiado. Hay reformas programáticas y cositas de metodologías y cositas así, pero esencialmente no ha cambiado. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos, la educación que tenemos le sirve muchísimo al sistema social y económico que tenemos. Hace 600 años que invadieron América y hace 600 años que vino todo este pensamiento moderno desde Europa. Es muy interesante aclarar porque a veces decimos, lo moderno es lo de ahora, no, lo moderno, lo de ahora es lo actual, lo contemporáneo. El pensamiento moderno tiene casi 600 años. Y Emerge en muy un momento, ajá. perdón, y muy en contraste con los sistemas colectivos que se encontraban en el continente. Sí, pero que los cortaron. Sí, Por eso nosotros durante todo este tiempo no hemos tenido referentes que no sean los del colonizador. sí, y ahí me Siempre hemos haces estado... pensar, por ejemplo, pienso en nuestro público tan lleno de artistas, nuestras Ajá. clases de artes plásticas, de música, que aprendimos los referentes clásicos, Claro, pocas y, veces, y volvemos siempre a esos referentes, porque no tenemos dónde abrevar en otros lados, ni claro. culturas asiáticas, ni culturas africanas, ni nuestras propias culturas ancestrales. Entonces, bueno, ese pensamiento moderno es el paradigma de la modernidad y un paradigma es un sistema de ideas que se van organizando y entramando a partir de descubrimientos científicos. No es así cualquier cosa cuando dicen, el paradigma es tal cosa. No, no, es que un paradigma emerge a partir de descubrimientos científicos. Y los descubrimientos científicos siempre van de acuerdo al desarrollo de la sociedad y a las necesidades de la sociedad. No va ni más atrás ni más adelante, va a obedecer a ese contexto específico de ese momento. ¿Ok? Y a eso obedeció el pensamiento moderno. Es un momento donde, por ejemplo, Newton hace sus grandes descubrimientos, eh, Francis Bacon, Descartes,
para no mencionar otros, pero son personajes con aportes francamente paradigmáticos, importantísimos, que cambian, son parteaguas. Ahora, Mm. lo que pasa es que fue hace 600 años, ese es el tema, ¿verdad? Y ese pensamiento moderno, porque las cosas no son fragmentadas, no es que por un lado están pensando, por otro lado funciona la economía, por otro lado funciona la geografía, que en ese momento se amplió enormemente con el descubrimiento de América. No, las cosas todas están entramadas. Entonces, se entrama el sistema de dominación colonial, de explotación colonial en América, pero se entrama bastante bien con esas nuevas ideas Claro, y a partir de esos descubrimientos. ¿Por qué aclaré lo del paradigma y que obedece a los descubrimientos científicos de su momento, de su época? Porque aquí no estamos hablando de que eso no sirve, que ese es un problema del pensamiento moderno, que es dicotómico. Es claro, o bueno, es estás malo, aquí es o blanco, estás es acá. negro, Ujú. ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, de que no es dicotómico, son procesos evolutivos. Entonces, en este momento está emergiendo un nuevo paradigma. ¿No? Y es interesante porque yo veo que en esta búsqueda digamos, no solo es conocer, sino es dominar el entorno, dominar la naturaleza, dominar los sistemas. Lo que hicimos fue agarrar el pensamiento y como hacerlo en pedacitos, en Bueno, compartimientos. esa es parte del aporte del pensamiento moderno y de los grandes filósofos. Descartes, por ejemplo, cuando él plantea el método y el análisis, que es una cosa que la tenemos muy metida en nuestra educación, el análisis lo que hace es fragmentar. Las categorías fragmentan. Categorías es fragmentación, son gavetitas donde se van poniendo las cosas, pero separaditas. En ese momento, la ciencia necesitaba eso, porque necesitaba descubrir hasta el fondo qué era esta uña y cómo estaba conformada esta uña, para poder entenderla. El problema es que esta uña no es esta uña si no está en este dedo no es este dedo si no está en esta mano, pero para eso pasaron cerca de 500 años. Entonces, la base, bueno, y Newton que describe todo el tema de la mecánica universal. Entonces, las bases epistemológicas, o sea, las bases de conocimiento, de qué conocemos, para qué conocemos, emergen desde esos descubrimientos. Y por lo tanto, entonces se convierten prácticamente en los únicos referentes que tenemos nosotros para conocer. Y es fragmentado, mecánico, lineal. Todavía seguimos pensando que es causa-efecto. No, no es Claro. causa-efecto, por favor, es causa-efecto, haciendo bucles de causas y de efectos. No es mecánico, el universo no funciona como un reloj, nosotros no somos máquinas. Y esas son las consecuencias. Por ejemplo, en la medicina nos consideran máquinas a los seres humanos. Ya perdimos nuestra cualidad de seres humanos para hacer el hígado enfermo, el corazón enfermo, el dedo gordo enfermo, porque todo está absolutamente fragmentado y despersonalizado. Y esas son las consecuencias de ese pensamiento lineal, reduccionista también es una cosa muy importante, reduccionista, y esas son las consecuencias. Ahora bien, es importante también recuperar que está emergiendo un paradigma nuevo, Y una nueva mirada. eso justo que te quería interrumpir justo por eso, porque nombraste un paradigma emergente y Mm, pues pienso que es importante que nos compartas cuáles son las características, de qué forma espero yo que este paradigma nos ayude como a trascender esta modernidad y a mm, acercarnos a una visión integradora, humana, que, no sé, que dé un salto, que no nos quedemos solo con lo racional o con lo que medimos, porque hay muchas cosas que se nos que están quedando por fuera. Nuestras ujú, intuiciones, nuestras emociones, ¿cómo las exacto. integramos? No, lo que pasa es que
a principios del siglo pasado, fundamentalmente por ahí de 1930, donde un señor que se llamaba Max Planck descubre el quantum, que es la medida. Él descubre la medida de la energía. Imagínate antes de eso se creía, por ejemplo, que lo que ligaba todos los elementos en el universo era el éter. Y uno dice, el éter, guau, guau, ¿verdad? Pero no se había descubierto la energía. Y estos físicos y estos biólogos empiezan a hacer grandes descubrimientos, porque no está solo Einstein, son muchísimos con aportes impresionantes en cada una de sus áreas, y empiezan a hacer descubrimientos. Y bueno, no voy a hablar específicamente de los descubrimientos, pero esos descubrimientos nos llevan a ver otras cosas, a cambiar la mirada. Por ejemplo, entender que en el universo lo más importante son las relaciones. No son los elementos, ni las personas, ni las especies, no, no, no. Son las relaciones. Entonces, en el campo biológico, por ejemplo, Lynn Margulis, una mujer extraordinaria, descubre, muy a pesar de los neodarwinistas que siempre decían que el más fuerte era el que triunfaba, muy a pesar de ellos, ella descubre que las especies se fortalecen y se recrean y se mantienen en base a elementos simbióticos, a la colaboración, que es lo fundamental, es la base de la vida. Entonces, y además, un biólogo molecular extraordinario plantea que los seres humanos solo somos en relaciones. Y cualquier sistema vivo solo es en relaciones. No podemos ser solos de ninguna manera. Somos en relaciones. Y aquí viene una cosa muy hermosa que dice Humberto Maturana y Francisco Varela. Somos en relaciones de amor, Sí, no en no en cualquier relaciones de dominación. relación. No en relaciones de dominación. Somos en relaciones de amor. Esto cambia la mirada sustantivamente, porque en la escuela lo que menos hay es amor. Ahora vamos a entrarle un poquito al tema del aprendizaje. Entonces, el aprendizaje y la vida son un solo proceso. Ese es otro enorme descubrimiento que hicieron Francisco Varela y Humberto Maturana desde los años 70. Yo lo que no entiendo es por qué nuestras universidades siempre están como atrasadas y no incorporan todas estas nuevas miradas, todos estos descubrimientos. Desde los años 70 fue su tesis, y es una tesis que además con esto ellos plantearon una revolución en muchas áreas del saber, muchas, Claro. en la cibernética, bueno, en la biología, en la educación, en muchísimas áreas del saber se vieron afectadas con este planteamiento. Y este planteamiento tiene una palabra media rara, pero que es muy hermosa, que se llama autopoiesis. Autopoiesis. ¿Qué quiere decir eso? Autopoiesis. Esa palabra es auto, que es uno mismo, ¿verdad? Ujú. Poiesis en griego significa creación, porque poesía en griego significa creación. Entonces es el tema de autocrearnos. Y en ese proceso de autocreación, eh, todos los sistemas vivos se autocrean. Todos los sistemas vivos se autocrean. Claro, no es autocreación porque yo individualmente no dependo de nadie, sino que somos el sistema que se autocrea. Eh, no, no, y yo también yo me autocreo, pero vamos a Pero ver, en te voy a explicar relación qué es con el otro, con este las otras proceso de personas. autocreo. Obviamente, hay una condición intrínseca a la vida que es la autonomía, pero la autonomía no se da si no es en interdependencia. Claro. Somos interdependientes. ¿Ves? Por ejemplo, en el pensamiento moderno, como es dicotómico, o se es autónomo o se es interdependiente. En este pensamiento no, somos las dos cosas a la vez. Ahora, ¿cómo se hace interdependencia? Vamos a ver. Todos los sistemas vivos recogemos
la información del medio, procesamos la información del medio y la devolvemos al medio. Al devolverla al medio, logro lo que se llama el acople estructural. O sea, hay un proceso de adaptación en mí para lograr acoplarme estructuralmente al medio y no morirme. Mi sistema inmunológico en este momento está funcionando maravillosamente recogiendo la información del medio para poder adaptarme al medio, un medio que está lleno por millones de bacterias y de virus. Y vos también, y todos los que estamos en esta conferencia estamos haciendo eso. Pero también todos los otros sistemas vivos. Esto funciona para las células y para los planetas. Cuando Viene la estábamos biología. hablando del, digamos, el texto, el título de este momento es el de Biopedagogía. biopedagogía. Mm. Entonces, aquí sería interesante cómo se decanta todos estos saberes, estos descubrimientos en este ámbito, ¿verdad? Bueno, es que si eso aceptamos, vemos y entendemos que es así, entonces, como dice un señor, un sabio que yo respeto mucho, Hugo Adman, la vida es aprendizaje y el aprendizaje es la vida. O sea, si yo en segundo a segundo no estoy, pero es que lo digo yo y entonces van a decir, sí, los seres humanos, vieras lo que cuesta quitarse, cambiarse el chip y entender que esa no es una característica de los seres humanos, es una característica de todos los sistemas vivos. Nosotros somos un sistema de todos los sistemas vivos. Entonces, si uno realmente cambia la mirada y piensa que el aprendizaje y la vida es un solo proceso, entonces el aprendizaje tiene características que son las características de la vida, son características intrínsecas al aprendizaje. Y aquí regresamos a aquel rollo de enseñanza-aprendizaje. Ajá. Y aquí regresamos a un tema que vos sabés que yo trabajo mucho, que es la mediación pedagógica. Porque la propuesta de la mediación pedagógica lo que hace es pasar el énfasis de la enseñanza al aprendizaje. Porque siempre durante estos 500 o más años, la educación ha estado centrada en la enseñanza. Si está centrada en la enseñanza, está centrada en la persona que se supone que es la que sabe, cuando todos sabemos, ¿ok? El profesor, Entonces, el ahí, si catedrático, se pone ahí, si se pone ahí, se pone en la autoridad de esa persona. Entonces, esa persona es la que ejerce la autoridad. Y si esa persona ejerce la autoridad, tiene que tener controles. Por eso todo está controlado. Y hay una cosa que es muy evidente. Foucault, este filósofo francés maravilloso, él hace con el tema que desarrolla, que es la panóptica, compara, hace una comparación entre una cárcel, un hospital y una escuela. Y son exactamente iguales las construcciones. ¿Por qué? Porque están diseñadas para controlar a las personas. ¿sí? Entonces, otra manera, bueno, si yo Y tengo la es autoridad, alguien, perdón, es alguien que está afuera que me va a decir aprendí o no aprendí. no, es que sí, O sí, o repetiste bien o no aprendí, repetiste. aprendí porque era esto lo que me tocaba aprender y No, repito porque no lo bien las cosas. aprendes, no lo has aprendido, lo has memorizado, Repetido. Ajá. que es diferente. Entonces, y eso es una cosa, pero muy, muy común, porque siempre te la dicen. Hay profesores que te dicen, es que yo quiero que usted me responda a eso, como yo se lo estoy diciendo, como yo se lo estoy enseñando. Entonces, uno termina aprendiéndose de memoria lo que quiere el profesor o la profesora y repitiéndoselo. ¿Por qué? Porque tiene en la mano el control, las evaluaciones. Y Claro, las pero evaluaciones son punitivas. y Y entiendo eso que aquí, estás diciendo, perdona, que no hay aprendizaje porque yo no lo voy a incorporar. Una vez que yo di el examen, le no, doy delete, borro y esto ya, eso fue traumático y se exacto, me olvidó. así, exactamente así es. Este es el fenómeno. Entonces, cuando la mediación plantea pasar el énfasis al aprendizaje,
ahí se desmonta un montón de cosas, se desmontan muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo la autoridad, yo no soy la autoridad. Y cuidado, y cuidadito, porque los profesores y las profesoras tendrán trabajo si se convierten en mediadores y en mediadoras. Porque si siguen de enseñantes, no van a ser necesarios, porque en la computadora está todo. En digital, en el internet, está toda la información y muchísimo mejor, más profunda, más ampliada. Así es que nos vamos a quedar sin trabajo, como decimos aquí, sin chamba, si nosotros seguimos enseñando solamente. Claro que hay una parte de enseñanza, obviamente, si yo estoy aquí con vos, estoy compartiendo unos conocimientos que yo he creado. Claro que sí los estoy compartiendo y eso es lo que yo estoy enseñando, ¿ves? Pero no está centrado en eso, no está centrado en los contenidos. Otra cosa muy importante, la enseñanza está centrada en los contenidos y en las notas. El aprendizaje está centrado en la persona. Estaba pensando que sería interesante como evidenciar desde una materia artística como es la música, la potencialidad y el recurso que ofrece la misma disciplina, no solo para Ajá. vincular los Mm. saberes, sino también Creo para que desarrollar estas áreas que antes lo decíamos, que quedaron como un poquito, o totalmente más bien, invisibilizadas, la sensibilidad, la sí. creatividad. Bueno, entonces aquí a mí me gustaría mencionar algunas características intrínsecas a la vida, que son Ujú. intrínsecas al aprendizaje. Por ejemplo, la autonomía y la libertad, la creatividad. O sea, si somos seres autopoyéticos, seres que nos autocreamos, nosotros tenemos todo el potencial creativo. La creatividad no está en los artistas solamente, está en todos los sistemas vivos. Como decía Nick Margulis, quien ha dicho que la pintura la inventaron los seres humanos. Vean la naturaleza, vean los colores y las formas que hay en la naturaleza. Es que somos tan arrogantes que creemos que todo nosotros lo inventamos. Claro. No, el potencial creativo está en todos los sistemas vivos y en los seres humanos. ¿Qué es lo que pasa con la escuela? La escuela nos lo corta cuando entramos. Y al cortarnos eso, nos mata la creatividad. Entonces, lo que hay que hacer es potenciarla. Entonces, la creatividad, la autonomía y la libertad, eh, el placer. Tenemos que aprender con placer, no con sufrimiento. Esa es otra carga muy complicada del del pensamiento moderno, que yo creo que es muy adecuada para ellos, ¿verdad? Muy ayudadito por la religión también, en el sentido de que si sufrimos, si todo nos cuesta un montón, si todo es terrible, entonces es mejor, porque si cuesta, es mejor. No, no, eso es mentira, eso es un cuento chino. Si todo se hace sufriendo, es mejor. No, 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 eso es un cuento chino. Las cosas se tienen que hacer sin sufrir, con mucho placer, que no nos cuesten mucho. La otra cosa son las relaciones, tiene que ser relacional, el aprendizaje relacional, es identificar todas las interdependencias que tenemos. Y la otra cosa fundamental, que por la que empezamos con el pensamiento moderno, es eliminar la fragmentación y ir buscando una mirada integral que permita interrelacionar todos los aspectos. Cuando uno llega a este punto, se da cuenta que el potencial creativo y la expresión creativa es un elemento cosustancial al ser humano. Y lo que hay que hacer es potenciarla y desarrollarla. Decía McLuhan una cosa muy bella, que no quiero que se me pase, por eso te la digo ahorita. Decía que los políticos y los economistas ven el futuro por el espejo retrovisor. Los artistas ven el futuro porque lo intuyen. Y aquí regresamos a condiciones intrínsecas a la creatividad, la intuición, las emociones.
Otro tema fundamental. El ser humano no es un ser humano racional y no somos, nosotros somos estos seres humanos arrogantes, antiecológicos, producto de esa racionalidad instrumental en la que nos hemos educado. Y digo educado, ¿verdad? Eso nos ha hecho tener esta mirada tan reduccionista y tan miope. Por eso nosotros no podemos intuir el futuro si no desarrollamos las emociones. Cuando nosotros, el ser humano no es ese ser humano racional, instrumental, es un ser completo, sí, tiene la razón, pero tiene las emociones y son las emociones las que nos hacen actuar. Pero entonces cuando uno recupera toda esta información y reconfigura este ser humano que somos completos, ahí es donde aparece la enorme importancia del potencial creativo y de desarrollarlo. Y ahí está la importancia de tener clases de artes plásticas, clases de pintura, clases de música. Eso es lo fundamental, porque eso va para la vida, para el desarrollo del ser humano y la vida. Sí, me parece que tal vez no, lo que nos estás planteando es una misión fascinante, porque yo, profesor de música, de artes, la oportunidad que tengo es la de darle, darle a mis estudiantes las condiciones para rescatarse como ser humano, como ser social, como comunidad viva, que se relaciona a partir del amor, que se relaciona a partir de la colaboración, del interés por quien tengo al lado. Y incluso eso me permite darle un sentido totalmente nuevo a la vida, a mi ser y a la especie. Y de esa manera recuperamos otra cosa que es fundamental en el aprendizaje, encontrarle sentido a lo que aprendemos. Claro, sí, sí. Eso es fundamental. Es otra condición del aprendizaje. Ya te he dicho varias, ¿verdad? Sí, Entonces, y esta es una muy importante, muy importante. Bueno, yo creo que ya estamos llegando como al tiempo, ¿verdad? Que teníamos. yo pienso que es tan amplio que podríamos seguir por siglos, pero este, lamentablemente estamos en un espacio, en un tiempo, pero esto no quiere decir que no podamos seguir reflexionando en estas conferencias. Son el inicio de un proceso. Vamos a tener espacios para compartir, para enriquecernos, porque yo creo que a todo lo que nos compartiste, la platea le dará muchísimo más elementos y de aquí todos saldremos muy enriquecidos. Muchísimas gracias. Y cuenten conmigo en todo lo que pueda colaborar. Espero que les resulte de interés. Lo único que a mí me queda el sinsabor es no haber podido estar presencialmente para abrir un espacio para la participación de ustedes. Pero por lo demás me siento muy agradecida con vos, Clara, por las preguntas y por este diálogo que sostuvimos. Muchísimas Muchas gracias. gracias.